Hoy vamos a hablar de la ciudad de La Plata, una ciudad que fue diseñada y creada para que fuera la capital de la provincia de Buenos Aires. Una ciudad sobre la que hay muchos mitos, leyendas, misterios. Hoy en Contame vamos a hablar de alguien que nos puede contar todo sobre la capital bonaerense. Hoy en Contame desde casa, Nicolás Colombo. Hola Nicolás, bienvenido al canal de la Universidad de La Plata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bueno, te invitamos porque debes ser el especialista sobre la ciudad de La Plata. ¿Cómo empezó esta pasión para empezar a investigar? Ya tenés 3 libros. Sí, hace poquito salió mi tercer libro, que ya llevo unos cuantos años, unos 15, 20 años investigando la ciudad, que surgió como una curiosidad por conocer el lugar donde yo vivo, ¿no? Donde nací, donde viví toda mi vida, que en algún momento me empecé a volcar a las librerías primero, a las bibliotecas después, para conocer qué había sobre La Plata, y me interesé más que nada por los mitos urbanos, ¿no? Las leyendas, historias curiosas de La Plata. Así que por allá, por el año 2009-2010, se me ocurrió que yo todo lo que iba investigando podía hacer un blog. Así que ahí fue cuando nació Misterios de la Ciudad de La Plata, que era un blog, y bueno, fue el nombre de mi primer y segundo libro también. Nicolás, si hay uno de los mitos, tiene que ver con que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires, hablamos obviamente de la capital de la provincia de Buenos Aires, llega Ujú. a presidente de la nación. Sí, Y bueno, este, sobre esa historia hay muchos mitos, ¿no? Sobre una bruja, hay quienes dicen que hay un cementerio debajo ujú. de la casa de gobierno y que hay un maleficio. Sí, ese es uno de los mitos urbanos más antiguos, creo que nace con la ciudad misma, porque se supone que cuando vino Dardo Rocha a fundar La Plata, había gente que estaba a favor de él, pero gente que estaba en contra, ¿no? Que eran los que mandaba el presidente de aquel entonces, Julio Argentino Roca. Y bueno, estos seguidores, según el mito, ¿no? Lo que hicieron fue contratar a una bruja que vivía en Tolosa y que después de colocar la piedra fundamental de La Plata, volvieron con esta mujer ahí al centro de la ciudad y lanzaron un maleficio no solamente contra La Plata y contra el gobernador Dado Rocha, sino que afectó incluso a su familia porque 2 de sus hijos murieron al poco tiempo y bueno, a todos los gobernadores que lo sucedieron en el cargo, ¿no? De tal manera que desde que se fundó La Plata hasta el día de hoy, ningún gobernador de la provincia que quiso después ganar una elección de presidente pudo lograr el cometido, ¿no? Hubo una excepción que fue, bueno, Eduardo Duhalde, que él no ganó las elecciones del 99, las ganó de la Rúa, pero 2 años después, con la crisis de 2001, termina llegando a la presidencia. Nico, y esto del cementerio debajo de la casa de gobierno, ¿es mito, es realidad de un cementerio indígena? Sí, no sé si hablar de cementerio, ¿no? O sea, es cierto que se encontraron restos humanos cuando se empezaron a hacer los cimientos de la Casa de Gobierno, que fue el primer edificio que se comenzó en la ciudad, pero bueno, de ahí a decir si había un cementerio, eso es otro tema, porque ¿viste? Las tribus que habitaban esta zona antes, ellos no tenían el concepto de cementerio como lo tenemos nosotros. Pero bueno, sí, no deja de ser una curiosidad de que se hayan encontrado restos óseos humanos de tribus indígenas donde se hizo la casa de gobierno y que muchos la asocian con la maldición de los gobernadores. Entre todo lo que vos estuviste investigando, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Digo, porque después hay otros mitos que por ahí los podemos repasar, como del arquero que la flecha, que con su arco se dirige a la catedral. Bueno, también hay un peso muy fuerte de la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. Digo, ¿qué es lo que a vos más te llamó la atención de todo lo que estuviste investigando? Mira, a mí me encanta cuando encuentro una historia que es poco conocida, ¿viste? Darle difusión. O si no, cuando encontrás una historia que al principio parece un mito, ¿no? Que tienes mucho de fantasía y poco de realidad, pero después te das cuenta que no, que tiene más de cierto que de otra cosa, ¿no? Como pasa con el mito de los túneles, que siempre se habla de que hay bajo los edificios públicos, bajo Diagonal 80, en un montón de lugares. Pero, por ejemplo, mucha gente no sabe del túnel que estaba en 1,58 y 59, donde ahora es el registro civil. Bueno, ese Sí. edificio antiguamente antes de ser registro civil era una cárcel de causados, que en un momento la trasladaron ahí y en septiembre del año 1932 los presos de uno de los pabellones construyeron un túnel de casi 100 metros de largo que cruzaba debajo de varias oficinas y salía en el jardín de un pobre hombre que vivía enfrente. Así que una mañana él se levantó para ir a trabajar, desayunó, se cambió y cuando sale a la calle ve que en el patiecito había un montón de ropa sucia y de tierra y ahí se da cuenta de que era un boquete del túnel que salía desde la cárcel que estaba enfrente. Y cuando le va a avisar a los guardiacárceles que cruza corriendo la avenida 1,
y ellos entran al pabellón, dice que estaban todos durmiendo los presos. Pero bueno, los intentan despertar y en realidad habían dejado muñecos hechos con ropa, que incluso se habían cortado el pelo y todo para simular que estaban durmiendo. Pero tuvieron tanto tiempo de hacer el túnel que habían dejado en la celda un cartel de se alquila porque había quedado vacía, y en la entrada al túnel un cartel de paso de los libres, ¿no? Que es como ellos lo bautizaron. Esa es una historia real, pero absolutamente desconocida, digo, no es algo de lo que se hable habitualmente. No, sí, es una historia real que ocurrió, o sea, yo encontré los diarios de la época y hay testimonios, hay fotos, hay hasta un croquis de cómo era el túnel, y en el Museo Policial, que está en calle 54, hasta hace un tiempito habían hecho una maqueta, ¿no? De cómo el túnel había pasado debajo de varias oficinas de la gente que ni se enteró y después cruzó toda la avenida para salir por el jardín de un vecino que vivía del otro lado. Nico, y de los otros túneles, de los del mito de los túneles debajo de la catedral, es más, se hablaba de un túnel que pasaba por el Normal 1 también. Sí, sí, de esos túneles, mira, yo estuve en varios de estos edificios, en la catedral, en el Palacio Municipal, en la Casa de Gobierno, que me han llevado incluso la gente de ahí a ver la supuesta entrada, pero siempre te encontrás con que es un boquete, no digamos, es una pared de ladrillos que está tapada y que no se puede acceder, o sea, después si hay un túnel detrás de esa pared o no, es un mito más, no se han encontrado. Hace unos años hubo unos investigadores que habían ido con una especie de sonares, ¿no? Que ellos detectan si hay cavidades subterráneas y estuvieron indagando ahí alrededor de la catedral, alrededor de Plaza Malvinas, y vieron que sí, que hay alguna especie de túnel, pero en realidad son de muy pequeñas dimensiones, ¿no? Como que no sería un túnel para que pasen personas, sino que serían para que pasen servicios, para alguna cañería, ¿no? Antiguamente se hacían estos pequeños boquetes porque, imagínate, si tenías que romper diagonal 73 de lado a lado para pasar un caño, tenías que sacar todo el adoquinado, después volverlo a colocar, bueno, era muy costoso y era más fácil hacer con este sistema de ventana que se llamaba. Probablemente haya sido parte del diseño de la ciudad también incluir este sistema de túneles. Sí, es probable, porque La Plata, fíjate que fue una ciudad avanzada, fue la primera ciudad que estuvo abastecida de agua con pozos semisurgentes, que tenía cloacas el centro desde que se fundó. Entonces ya todos estos sistemas urbanos se venían previendo desde antes de construir la ciudad, por lo cual hay muchos túneles. Y ahora el único túnel que está abierto es el de Plaza Malvinas, que no es ningún misterio, sino que ahí estaba antes el Regimiento 7 de Infantería, que ahora está en Arana, y cualquiera de los chicos que haya hecho la conscripción en aquel momento recordará porque estaba abierto, ¿no? Ellos lo utilizaban cuando estaba el regimiento. Después de la guerra de Malvinas, ese regimiento se traslada, se cierra unos años después para hacer la plaza y quedó a la luz del, digamos, a la vista de todos los entrados del túnel, pero se habían tapado con ladrillos. Nico, ¿por qué aparecen estos mitos? ¿Son parte de estas leyendas urbanas que se van pasando de boca en boca y se van modificando y les van agregando algunos condimentos? Sí, qué sé yo, es parte del folclore de cualquier lugar, ¿no? A los mitos urbanos. Pero la Tiene que ciudad, ver, La Plata tiene muchos. sí, No La sé Plata si el tiene resto de las muchos, ciudades. digamos, tiene muchos mitos para la edad que tiene, ¿no? Comparada con Buenos Aires, que es una ciudad mucho más antigua, con Córdoba, que por ahí vos ves, para la edad que tienen, no tiene tanta cantidad de mitos. Pero La Plata sí tiene muchísimos, y tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿no? Que tiene la ciudad. Y yo decía, por ejemplo, en mi primer libro, que cuando nace La Plata, nace para ser capital de la provincia y a los pocos años ya era una ciudad como de 40.000 habitantes, de gente que no había nacido ninguno en La Plata, por ahí algunos eran de Ensenado, de Tolosa, pero la mayoría venía de otros lados, incluso de otros países. Entonces rápidamente ellos tienen la necesidad de inventar una historia para el lugar donde viven, no para sentirse platenses, y así es como empiezan a aparecer todas estas historias, que también tienen que ver con lo desconocido, no conocer. Con los túneles pasa muy seguido, cuando se encuentra algún lugar subterráneo que desconocen el uso, como pasó en 2014, creo que fue que encontraron un tanque cisterna en el edificio, en el Palacio de Amico, en 14 y 53, enseguida lo catalogaron de túnel, ¿no? O hace unos meses en Plaza España, que en realidad era una cámara de bombeo de agua, pero bueno, tiene que ver con la gente desconoce e inventa un hito y después lo va trasladando de boca en boca y la gente misma le va agregando valor, le va agregando algún aporte suyo, y así es como se va modificando, ¿no? Por eso cuando yo investigo lo que trato es de ir a la fuente, de buscar los diarios de la época, de si hay vecinos de esa época, hablar con ellos, para tratar de desmitificar un poco.
Vos hablabas de los diarios de la época y citabas el caso de los presos que se escaparon haciendo este túnel, y a mí hay una imagen de tu libro que me quedó muy fuerte, que es la del árbol que lloraba, y Ujú, hay dos imágenes de la gente apoyando el oído en el árbol. Digo, la sí. verdad que hay mitos que son muy llamativos. Ujú. Sí, esa estuvo muy buena porque esa nota era de la Caras y Caretas, que habían venido gente de Buenos Aires para ver este árbol, y ellos decían que lo había poseído un espíritu o había un fantasma de un militar que se había suicidado, ¿no? Enseguida estaba toda esta historia, y que si apoyabas el oído en el tronco vos podías escuchar todavía cómo lloraba, cómo sentía sus lamentos, y por eso había gente que le hacía grabados en el tronco o cortaba pedacitos para hacer algún amuleto. Y hay una crónica muy graciosa del diario El Día, porque los periodistas que van a investigar este caso, antes de ir a ver el árbol, consiguen a una bruja que les hace unos amuletos de protección contra fantasmas. Entonces van de noche, no solo con esos amuletos, sino que van con antorchas, incluso uno tenía un rifle. Entonces te hacen toda la novela de cómo se acercaban de noche al árbol y veían unas luces amarillas y rojas que brillaban en la oscuridad. Y bueno, después cuando llegan se dan cuenta que en realidad eran los ojos de gato de las bicicletas de un montón de gente que había ido ahí y que estaban haciendo tipo una fogata, para hablar del árbol, para tratar de comunicarse con los espíritus, pero bueno, ahí ves cómo la gente lo carga de significados a todos estos mitos y después terminan desvirtuando lo que era en realidad, que simplemente eran dos ramas que rozaban con el viento, entonces hacían un sonido que parecía un llanto. Y es cierto que vino alguien y dijo, esto se termina acá, y cortó la rama y el árbol no lloró más. Sí, sí. Sí, bueno, es que había un hombre que estaba a cargo de ese sector del bosque y tenía un corral con animales y cuando venían los curiosos a ver el árbol, por ahí dejaban la tranquera abierta, se le escapaban los caballos y bueno, dijo, bueno, vamos a acabar con esto, se Basta. subió, cortó la rama y se acabó. Hay historias también de indígenas, de hecho hubo restos restituidos hace no mucho tiempo, y es cierto que había exposiciones vivas en el Museo de Ciencias Naturales. Ujú. Sí, bueno, el Museo de La Plata estuvo en construcción durante 3 años en el Paso del Bosque y el primer director y el fundador fue el Perito Moreno, ¿no? Y el Perito Moreno, cuando era joven, había ido a la Patagonia de explorador y ahí conoció a varios tribus indígenas. Y resulta que en el año 80 fue la campaña del desierto, ¿no? Que el ejército avanzó sobre los territorios del sur y a muchos de estos indígenas los habían tomado prisioneros y los llevaron a la isla Martín García donde se picaban adoquines para las calles de Buenos Aires, por ejemplo. Cuando el Perito Moreno se entera de que eran los que él había conocido en sus viajes, los busca y los trae al Museo de la Plata, pero no es que los libera, él los tiene como una colección viva y cuando venía algún científico no a conocer las poblaciones nativas de Argentina, él los ponía ahí en exhibición, los pintaban, y bueno, entre esos estaba el cacique de Sayhueque, el cacique Foyel y Nacayal, ¿no? Varios más. Había 12 aborígenes viviendo en el museo y de estos 12, 5 mueren en 3 meses más o menos, en muy poco tiempo. El otro muere un par de años después y los restantes son liberados y vuelven a sus territorios. Pero bueno, ahí también hay algunos mitos porque dicen que supuestamente está el alma en pena del cacique Inacayal, que aparecería su fantasma, no todo esto, pero bueno, tiene que ver con todas estas personas que vivieron y murieron ahí en ese edificio. Nico, y Nacayal es el cacique cuyos restos fueron restituidos y sobre el que hay todo este mito de si murió cayendo por una escalera, qué es lo que pasó, pero bueno, se habla de un espíritu que quedó en el Museo de Ciencias Naturales. Sí, lo que pasa es que en el año 94, cuando se comienzan a restituir los restos de indígenas, que hay un grupo de antropólogos que los van identificando y restituyendo, encuentran que el cráneo de Nacayal tenía señas como que él había sufrido un golpe en la cabeza, ¿no? Entonces nunca se supo bien la causa de muerte porque cuando fallecía una de estas personas no las llevaban al cementerio y les hacían una autopsia. Ahí mismo las descarnaban en el museo, ponían en exhibición el esqueleto y descartaban todas las partes blandas del cuerpo, enterrándolas en el bosque directamente. Y bueno, no se sabe, algunos dicen que Inacayal se suicidó arrojándose de las escaleras del museo, otros dicen que en realidad lo golpearon y por eso tenía ese golpe, no, algunos dicen que simplemente se enfermó y falleció de esa manera, pero nunca estuvieron bien claras las causas, ni siquiera la fecha en que falleció. Por eso era muy criticada el Perito Moreno y algunas de las autoridades del museo.
Sí, tampoco se hablaba de esta crueldad, ¿no? Ni siquiera ahora se habla de eso. Digo, sí, se habló de la restitución de los restos que reclamaban obviamente las comunidades indígenas, pero es muy fuerte. Ujú. Sí, sí. Y de hecho, en el año 94 se restituyen parte de los restos, porque cuando este grupo de antropólogos siguió investigando, se dieron cuenta que el cerebro, el cuero cabelludo y una oreja habían quedado guardadas en formol en un frasco, y eso se restituyó ahora 5 o 6 años, hace muy poquito. Y el mito del fantasma tiene que ver con obviamente los ruidos que hay dentro de un museo tan inmenso como el Museo de Ciencias Naturales y alguna fantasía también. Sí, sí, eso me lo han dicho incluso los mismos guardias del museo alguna vez que yo fui, porque me decían que es cierto, que por ahí a la noche, cuando ellos se quedan cuidando el museo, escuchan un sonido, ¿no? Y creen que es alguien hablando en alguna lengua de origen, o como se escuchan pasos, o una puerta o una ventana que se abre y se cierra, algún escritorio que se desordena solo. Entonces, bueno, como estuvieron estas personas que murieron en el edificio, todos se lo atribuyen más que nada al cacique Inacayal. Nos vamos a otro tema, pero que obviamente tiene que ver con los mitos. ¿Qué pasó con los ovnis en el avistaje de ovnis en la Basílica del Misericordia, ¿no? En 4 y 44? Sí, sí, ese fue, en realidad fueron muchos ovnis ese año, creo que fue en el 56. Eh, Hubo muchos ovnis en todo ese año. Yo un día agarré los diarios desde abril hasta noviembre del 56 y casi todos los días aparecía un ovni. Y sí, había aparecido uno ahí en la basílica que vos decías, que hay un croquis que salió en el diario que te mostraba cómo se había ubicado arriba de la iglesia y de pronto se movió, estuvo un tiempo suspendido y así como apareció, desapareció a gran velocidad elevándose en el cielo. Pero es muy curioso porque aparecían ovnis, ya te digo, todos los días, incluso a plena luz del día, por ahí en algún momento se corría la voz entre los vecinos, miren, salgan afuera, miren el cielo porque hay un ovni sobrevolando Plaza Moreno, por ejemplo. Y yo en el libro había puesto una foto que está la gente ahí en Plaza Moreno sobre 14 y 53 mirando al cielo allá arriba porque estaban viendo un ovni. Hasta uno de los diarios que cubría estas noticias dice que había hecho un concurso fotográfico de la foto al mejor ovni, que al final no sé en qué quedó, no sé si se hizo porque no encontré los resultados, pero tal cantidad de objetos voladores había que salía en todos lados. Y también sobre la Avenida 72. Está bien, Ujú. en la Avenida 72 sería campo, no había nada en esa zona, en la zona sur de la ciudad. Claro, sí, pero eso, lo de la zona 72 es un poco más acá en el tiempo, ya es de la década de 1980, que de hecho Luis Burgos, que es un ufólogo acá de La Plata, hace unos años viste que está el puente peatonal sobre 17 y 72, y en una de Sí. esas columnas del puente pusieron una placa que dice esta es la zona 72, conocida por la gran cantidad de avistajes de ovnis que hay en la zona. Porque fíjate que es toda la rambla de la avenida, que tiene más o menos 1 kilómetro de largo y 100 metros de ancho. Bueno, en toda esa zona se han visto muchos objetos voladores no identificados, ¿no? Algunos con forma de ala delta, otros con forma de triángulo, que aparecen a gran velocidad, incluso también las famosas formas de círculos de pasto quemado, ¿no? Que aparecen a veces en el suelo, se han encontrado varias veces y bueno, entonces dicen que es una zona con mucha actividad de ovnis, ¿no? No solamente la Rambla, sino zonas cercanas como en el Parque Saavedra o el Parque Bucetich, ¿no? Lugares ahí cercanos a la vieja estación, se han visto muchos casos de ovni desde la década del 80 hasta el día de hoy. Bueno, vamos a pasar a otro tema, el tema de los masones. Ujú. Mucho se habla de los masones, sobre todo Plaza Moreno, bueno, el tema de la catedral, claramente. ¿Qué hay de cierto sobre la influencia de los masones en la ciudad de La Plata? Ujú. Sí, bueno, la masonería estuvo presente en La Plata desde su fundación, ¿no? Si uno va algún día a visitar el Museo Aldo Rocha, va a ver que en una de las vitrinas hay una serie de medallas que tienen la escuadra del compás, ¿no? Y una serie de símbolos masónicos, que esas medallas se encontraron en el 1982 cuando se cumple el centenario de La Plata, que se abre la piedra fundamental, y por lo que cuentan las crónicas de aquella época, se encontraron más de 280 medallas, pero 17 que eran de logias masónicas. Así que uno puede ver que ya desde la fundación estaba presente un montón de logias que vinieron al acto y que quisieron dar su presente ahí. Después, bueno, está digamos, la influencia de la masonería más que nada está vinculada, según los propios masones,
a cómo se diseñó La Plata, ¿no? Claro. Porque a veces han dado charlas, ¿no? Uno va a las logias y te muestran el mapa de La Plata, ese cuadrado perfecto con diagonales, y ellos ahí marcan la escuadra, el compás, la plomada, ¿no? Una serie de símbolos que están ligados a la construcción y que dicen que para buscar símbolos masónicos en La Plata no hay que andar buscando en los monumentos o tanto en los edificios, no símbolos ocultos, sino que En el propio simplemente, diseño. claro, hay que analizar el trazado, ver cómo están dispuestas las plazas, cómo están las diagonales, cuánta distancia hay, y ahí aparecen los símbolos que sí están ocultos, pero bueno, hay que verlos desde el aire. Y el tema del arquero, siempre, la gente que va a la ciudad de La Plata la llevamos a Plaza Moreno, vemos la catedral que es impresionante, y está el arquero, están bueno, las otras estatuas que todas tienen su simbología. Sí. Ujú. Sí, pero eso también es un mito, ¿no? Está más ligado, hubo en los 90 un autor que se llamaba Gualberto Reinal, que era, digamos, bastante católico fanático y muy antimasón. Entonces él sostenía de que la ciudad de La Plata estaba llena de símbolos que estaban ligados al satanismo, no al diablo, y que los habrían colocado los masones. Entonces decía, bueno, las estatuas de las 4 estaciones que están en Plaza Moreno, Claro. que aparentemente tienen los dedos como haciéndole cuernitos y apuntando justo hacia la catedral, dice, bueno, está seguro que los masones de la fundación que diagramaron todo lo tuvieron en cuenta, y al haber cierta enemistad entre masones y la Iglesia Católica, bueno, tienen que haber puesto esos símbolos, pero sin decir en realidad. Lo mismo con el arquero, con los jarrones que están con cabezas de faunos ahí en Plaza Moreno, y este hombre hasta los cipreses, ¿no? Los árboles que están cerca del arquero, decía que eran símbolos que tenían que ver con la entrada al infierno y que los habían puesto los masones. Pero en realidad los masones no se dedican a esas cosas, a dejar símbolos ocultos por toda la ciudad y andar poniendo caritas diabólicas, porque si uno se pone a ver, las estatuas de las 4 estaciones se hacían en Francia y se mandaban por catálogo a todo el mundo, o sea que así como las ven en La Plata, las podés ver en Chile, las podés ver en Brasil, en un montón de países, ¿no? Lo mismo con los jarrones, que están acá en Plaza Moreno y los podés ver en Buenos Aires. Y el arquero es una copia también de un arquero que está allá en Recoleta, en Buenos Aires, que no hace nada más que estar así tensando un arco porque era un cazador de pájaros, o sea, no tiene nada que ver con ser anticatólico. Nico, vos hablaste del diseño de la ciudad y hablaste de los árboles. Claramente es una ciudad que hasta la arboleda es parte de ese diseño. Ahora hay otro mito que decía que los árboles estuvieran ubicados en determinadas calles, servían a las personas ciegas para poder ubicarse por el aroma o por alguna otra cuestión que estuviera vinculado con los árboles. O sea, se llevaba el punto del diseño ya a un extremo que claramente pareciera un mito, ¿no? Sí, bueno, y ahí lamento decir también que es otro mito, porque hay una rama de la botánica que es la fenología, que lo que estudia es todo digamos, el ciclo de vida de las plantas, ¿no? Y si vos te pones a ver un árbol cuando da aroma, un árbol da aroma cuando está florecido, la mayoría de los casos, ¿no? Claro. Y la floración de un árbol, ¿cuánto dura? 3, 4 semanas como mucho, y un año Quedaban tiene 12 semanas. desorientados el resto del año. Claro, o sea, está menos de un mes con aroma y después el resto del año, el 90% del año no da ningún aroma. Así que ya por ese tema ya te da un poco de pie de que no tiene nada que ver, que es más bien un mito urbano. Y además, si uno busca, La Plata se empezó a forestar a principios del siglo XX y se fue forestando de a poquito, ¿no? Primero la avenida 51 y 53, después la avenida 7, se empezó desde el casco y después se fue corriendo, pero no sé, los naranjos, por ejemplo, son de fines de la década del 30, los que están en calle 47, y Claro. después por ahí se fue perdiendo un poco porque cada intendente que venía tenía una idea nueva, le gustaba un árbol, entonces ponía en esta cuadra un árbol, sacaba los que estaban, así que se fue perdiendo, pero bueno, es más un mito este de los no videntes. Sí, no es un mito, yo no sé cómo funciona porque nunca lo aprendí, pero sé de gente que lo aplicaba o lo sigue aplicando, el tema de hacer el cálculo para saber entre qué calle y qué calle está una casa. Ujú. No sé si es multiplicando por 32 y dividiendo de acuerdo a si son perpendiculares, ¿no? Hay un Sí, cálculo. sí. Y para los que no saben hacer cuentas, creo que había hasta una aplicación por celular que vos te la bajabas y podías ahí, si sabés la calle y el número de casa a donde querés ir, vos pones esos datos y te hace la cuenta y te dice entre tal y tal calle se encuentra.
Sí, bueno, esto tiene que ver un poco con la diagramación del trazado de La Plata, cómo se hizo, y no se aplica, digamos, cruzando Avenida 1, donde está calle 115, 116, para ahí no se aplica, Claro. es desde 32 hasta 72, y desde Avenida 1 hasta Avenida 31, ¿no? Todo ese sector del casco urbano uno puede hacer una cuenta matemática, y sabiendo si la calle es paralela o perpendicular a tal avenida, te va a dar entre qué calle se encuentra una dirección. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? O sea, que no, digo, hay cosas que probablemente ya las tenías como en un eje para avanzar o para investigar, y algo que encontraste y dijiste, upa, esto no estaba dentro de lo que estaba buscando. Sí, bueno, yo hace un ratito hablé de los ovnis, y cuando estaba buscando los ovnis que hubo allá por la década del 50, encontré también, en un momento decían que había habido una bruja, ¿no? Las crónicas decían que la policía había hecho un allanamiento en una casa cerca del cementerio de La Plata, y encontraron que ahí vivía una bruja. Bueno, como estaba prohibido practicar la brujería, se la llevaron detenida, pero cuando revisaban todas sus pertenencias vieron que tenía un altarcito con imágenes de santos, y una foto del plantel de Estudiantes de La Plata, no de los jugadores de fútbol, que les había pinchado las piernas con alfileres y les había atado los pies con hilo negro. No te puedo creer. Entonces, sí, sí, la entrevistaron de un diario, y le preguntaban a esta mujer que le llamaban la Tigra quién le había encargado ese trabajo, y dijo, bueno, esto me lo encargaron unos hinchas de gimnasia que querían perjudicar a estudiantes, y, y bueno, venían todos los días a rezar media hora ahí ante el altar, e incluso cuando estudiantes jugaba venían 2 o 3 horas antes. Y de hecho, fíjate qué tan mal le fue a Estudiantes, que allá por esa época se fue al descenso por primera vez en su historia, ¿no? Eso fue como Increíble. una, sí, fue como una historia para tratar de desligar al gobierno, porque en aquel entonces se decía que el gobierno peronista había intervenido al club, y que, bueno, por esos malos manejos políticos terminó perdiendo la categoría. Pero bueno, acá hablaban de una bruja, y que incluso iba más allá. Decía que cuando la llevaron presa, las compañeras de celda, que eran hinchas de Estudiantes, la quisieron linchar, y por eso la tuvieron que dejar sola en un calabozo, y habían tenido los recaudos de esconderle las escobas y de poner una red en el patio por temor a que se escapara volando. Increíble, Sí, increíble. Hubo muchos proyectos que no se concretaron. El caso de la Plaza de Toros, el caso del Parque Paleontológico. Digo, ¿qué es lo que pasó? ¿Estaba en la idea original y finalmente, bueno, se desactivaron? ¿Qué es lo que pasó? sí, mira, por lo general los grandes proyectos así que hubo en La Plata se desestimaron por falta de fondos, o cuando hubo algún golpe de Estado que cambió el gobierno, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el golpe del 30, la universidad estaba creciendo mucho a fines de la década del 20, y estaban proyectando hacer un edificio nuevo para la Facultad de Bellas Artes, otro para la Facultad de Ciencias Humanísticas, y otro para la Facultad de Medicina, que apenas se llegó a construir un edificio de la Facultad de Medicina, un pequeño galpón, y después se terminó demoliendo. Pero hubo muchos proyectos. Por ejemplo, en la década del 50 se iba a hacer en Tolosa el estadio provincial, que iba a ser, o sea, si se hubiera hecho, sería el estadio más grande de Argentina en el día de hoy, mucho más grande que el estadio de River, y iba a estar ahí cerca donde está el Conservatorio Gilardo Gilardi, sobre el Camino General Belgrano y Camino Centenario, y 525, más o menos por esa zona. Sí. Ahí va a estar emplazado, y apenas se llegó a traer un poco de material de construcción, pero no se llegó a construir nada, ¿no? Y también en esta época yo había recopilado en mi segundo libro de que se iba a hacer un arco del triunfo como el que está en París, pero en homenaje a Perón en la Plaza Olazábal, ¿no? De 7 y 38, que Y para esto tampoco habían contratado, prosperó. sí, es impresionante porque habían contratado a un escultor italiano que iba a mandar un montón de mármol de Carrara, todo tallado desde Italia en barco, mostrando toda la vida del general Perón. No iba a tener 3 pisos de altura, con un mirador, con un bar, con un museo, con ascensores para llegar hasta arriba. Era una obra impresionante. Y bueno, también cuando lo derrocan a Perón en el 55, es un proyecto que se da de baja. Hablaste de Perón y es imposible no hacer referencia al casamiento de Perón, a la República de los Niños y a Ujú. la ciudad que en su momento se llamó Eva Perón también. Sí, sí. Sí, La Plata se llamó Eva Perón a los pocos meses de que muere Evita, no por una decisión del gobierno, durante 3 años, hasta que lo derrocan a Perón, como decía. Y después también sí, la República de los Niños se había hecho ya cuando Eva estaba enferma, que de hecho el plan de Mercante y de Perón era que ella pudiera estar acá, pero no pudo estar presente. Y ahora el mes que viene se cumplen 70 años
de la fundación del parque. Que era un sueño de ella, eso dicen, ¿no? Que era un sueño de Evita. Sí, es que ella había empezado con un parque que se llamaba Ciudad Infantil, que está en Buenos Aires, que ese, bueno, sí lo pudo construir, estuvo durante un tiempo, y después quería hacer algo mucho más grande en otro lugar. Así que aprovechan que acá el Swift tenía una cancha de golf en Gonet, la expropian y bueno, aprovechan todo ese parque, ¿no? Que ya tenía, algunos lugares todavía están, ¿no? Como el lago, algunas algunas pequeñas montañitas que hay, bueno, todo eso ya era parte del campo de golf. Perón lo Claro, expropia. ahora que lo pienso, tiene como pareciera un campo de golf. Sí, 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 todavía tiene esa similitud, por eso lo decía. Claro. Así que se expropia y bueno, Perón manda a traer artesanos desde Europa específicamente para tallar la piedra, para hacer esas construcciones que están inspiradas en un montón de palacios de todo el mundo. ¿Y por qué se casan en la ciudad de La Plata? Ellos se casan en La Plata porque eran muy amigos del sacerdote que estaba en la iglesia de San Francisco, ¿no? Ellos tenían una gran amistad y cuando él se enteró de que se querían casar, les dijo, bueno, vengan a La Plata y cásense acá. Lo que pasó es que Perón ya era conocido en aquel entonces, bueno, Evita también, que era actriz, y cuando vienen a La Plata y estaban llegando en auto a la iglesia, dice que había un montón de curiosos dando vueltas por el templo y ellos no querían ningún tipo de exposición. De hecho, ni siquiera hay fotos, hay muy pocos testimonios del casamiento. Entonces, bueno, el general dijo, no, no, yo así no me voy a casar, y le dijo al chofer que dé la vuelta y volvieron para Buenos Aires. Y tuvieron que postergarlo por unas semanas, y recién ahí fue cuando volvieron, ¿no? Ya con el completo silencio, le pidieron a nadie que no devele la fecha, vinieron y se casaron ahí cerca del Parque Saavedra. Nico, tenemos que terminar, pero recomendamos, si los tenés a mano, podemos mostrar los libros para aquellos que quieran entrar en más detalles sobre, bueno, los mitos, las historias de la ciudad de La Plata. Y si no pueden entrar, tenés tu página en tu blog. Sí, sí, los que quieran buscar como Misterios de la Plata en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí aparecen y me pueden contactar, pueden buscar las direcciones donde ubicar los libros. Así que acá está, este es el primero que salió en 2015, Misterios de la Ciudad de la Plata, parte uno. Después en 2018 publiqué el segundo que tiene algunas historias más sobre ese tema. Y el último que acaba de salir este año, hace un par de semanas, es sobre Tolosa, que cumple 150 años en diciembre. Yo soy de Tolosa, así que ese lo merezco. Sí. Sí, está bueno porque cuento la historia que por ahí es poco contada y también algunos misterios, leyendas y curiosidades del barrio. Muchísimas gracias, Nico. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en cualquier otro momento para seguir hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos y nos veremos la próxima. Nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre los miércoles acá en Contame, en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.